Bienvenidos sean todos a la presentación de este seminario doctoral Filosofía de la Ciencia y la Salud. En esta oportunidad, los doctorantes Judy Ontiveros, Alain Pasión, Valdemar Piña, Sandra Quintero y quien les habla, Maroli Quevedo, tienen el placer de presentarles el tema Enfoques del pensamiento científico, una mirada hacia la investigación en estudios doctorales. El propósito central de este seminario es reflexionar acerca de los temas en materia de los enfoques del pensamiento científico desde una mirada hacia la investigación en estudios doctorales. Las temáticas a desarrollar serán las siguientes: diferencias entre paradigma, enfoques, métodos y corrientes de pensamiento, enfoque cualitativo y cuantitativo, pensamiento científico y epistemología, corrientes de pensamiento más usadas, y la filosofía, enfoque, pensamiento científico a nivel doctoral. En relación al primer tema, que habla sobre los paradigmas, es necesario señalar que cada estructura histórica social establece su propio método de pensar, pero sobre todo el método de conocer las cosas. Es lo que comúnmente conocemos como episteme, es decir, el método general de conocer. Para dar respuesta a esto que desconocemos, el hombre persigue de una manera constante ciertas situaciones que van condicionadas con esta episteme, lo que permite el surgimiento de lo que nosotros conocemos en la actualidad como paradigma. Existen muchas definiciones acerca de esta temática. Una de ellas es la establecida por Kuhn en el año de 1975, quien afirma que son realizaciones científicas universalmente reconocidas que proporcionan modelos de problemas, pero sobre todo de soluciones a una comunidad científica. Por su parte, Morán en el año de 1976 establecen que los paradigmas son formas de pensar, de organizar, de definir, de analizar, pero sobre todo de interpretar una realidad desconocida. Por su parte, Hurtado y Toro en el año de 1998 confirman de que estos paradigmas están directamente relacionados a las distintas formas en que se despliega el episteme, es decir, el modo general de conocer. Todas estas definiciones que han intentado dar origen o dar razón a lo que es los paradigmas buscan esencialmente lo que es la relación del investigador con el objeto de estudio, es decir, con aquello que desea conocer. En relación a lo que es el enfoque, tenemos que reconocer que éste pertenece a lo que es reconocido como la naturaleza del estudio. Estos enfoques no son elegidos al azar, estos se seleccionan en función del problema o la necesidad que el investigador en este caso desea conocer. Para poder realizar o para poder señalar el enfoque pertinente a las investigaciones que debemos realizar o que planteamos realizar, el investigador debe tomar en consideración ciertas características: el tipo de realidad, las metas a lograr, en este caso la lógica que embarga esta realidad desconocida, pero sobre todo los datos. Estos enfoques pueden ser de dos tipos, que serán previamente descritos, como lo son los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. En lo que corresponde al método, este proviene del griego métodos, que está directamente relacionado con lo que es el camino o vía y hace referencia al medio que se utiliza para llegar a cierta meta o un objetivo determinado. ¿Cuáles son las características de este método? Especialmente están representados como aquel conjunto de procedimientos que en este caso el investigador utiliza para obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia lógica que orienta específicamente la investigación científica. Otra de las características claves de este método es que permite contribuir con el desarrollo y la validación de los conocimientos, mientras que también nos permite diferenciar la investigación de la especulación y de los conocimientos científicos desde el punto de vista universal, que es necesario, sistemático, metódico, del conocimiento vulgar, es decir, del conocimiento particular, convergente, asistemático, pero sobre todo metódico. En lo que corresponde a las corrientes de pensamiento, tenemos que decir
que éstas representan un enfoque, conceptos, creencias o principios que se fundamentan directamente en lo que es el entendimiento de las cosas, es decir, generar un criterio único sobre aquello que es desconocido. En la actualidad, en la literatura podemos encontrar que existen diferentes corrientes de pensamiento, entre ellas el idealismo, el realismo, el escepticismo, dogmatismo, relativismo, subjetivismo, empirismo o racionalismo. Todos ellos convergen en unos elementos fundamentales: lograr el pensamiento crítico, autónomo, reflexivo, de una realidad existente que todos y cada uno de los investigadores Todo trabajo de investigación se desarrolla bajo un enfoque metodológico, bien sea cualitativo, cuantitativo o mixto. Brevemente definiremos qué es la investigación bajo un enfoque cualitativo según Hernández Roberto. Es aquella que desarrolla preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los resultados, de los datos. Y el mismo autor señala que una investigación cuantitativa es un conjunto de procesos secuencial y probatorio, donde cada etapa precede a la siguiente y el orden es riguroso. Ahora bien, vamos a resumir de manera detallada los tres tipos de enfoques. El enfoque cuantitativo en la investigación presenta como características que mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba hipótesis, hace análisis de causa y efecto. Entre sus bondades tiene que presenta una generalización de resultados, un control sobre fenómenos, es precisa, presenta réplica y predicción. Y el proceso que se desarrolla es secuencial, deductivo, probatorio y analiza la realidad objetiva. En la investigación cualitativa, su característica más resaltante es que explora los fenómenos en profundidad, se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística. Entre sus bondades tenemos la profundidad de ideas, la amplitud, la riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno. El proceso que se desarrolla es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene secuencia lineal. Ahora bien, entre las diferencias más resaltantes se tiene que el tipo de datos en el enfoque cualitativo es profundo y enriquecedor, y en el enfoque cuantitativo es confiable. La recolección de datos en el cualitativo no presenta instrumentos preestablecidos. Los datos emergen poco a poco, mientras que el enfoque cuantitativo se basa en instrumentos estandarizados, preestablecidos, es decir, es uniforme. Y la finalidad del análisis de los datos en el cualitativo es comprender a las personas y su contexto, mientras que en el enfoque cuantitativo es describir las variables y explicar sus cambios o movimientos. Entre las diferencias más resaltantes de esto se tiene que en el enfoque cualitativo está centrada la investigación en la fenomenología y comprensión. Es una observación naturista sin control, subjetiva, presenta inferencia de sus datos, es una investigación exploratoria, inductiva y descriptiva, orientada al proceso. Los datos son ricos y profundos, no presenta generalización, es holística y presenta una realidad dinámica, mientras que la investigación cuantitativa está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. Presenta una medición penetrante y controlada, es objetiva, presenta inferencia más allá de los datos, es una investigación confirmatoria, inferencial, deductiva, está orientada al resultado. Los datos son sólidos y repetibles, es generalizable, particularista y presenta una realidad estática. Ahora, la investigación mixta es una metodología de investigación que consiste en recopilar, analizar e interpretar tanto investigación cuantitativa como cualitativa, con el fin de disponer de las ventajas de ambos y minimizar sus inconvenientes. Con ella se permite lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, formula el planteamiento del problema con mayor claridad, así como la manera más apropiada para estudiarla, produce datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones y se permite realizar investigaciones más dinámicas. Entre los tipos de investigación mixta se conocen el diseño explicativo secuencial, el diseño exploratorio secuencial, las estrategias concurrentes de triangulación y el anidado concurrente, donde los dos enfoques son considerados dependiendo del tipo de investigación, hay predominancia de estos. Y
El uso de las TICs es primordial en el desarrollo actual de las investigaciones. Para el enfoque cualitativo se tiene, por ejemplo, CADVAS, el software libre Aquat, NaiVivo, el Rapids, Kirkos, el ChatGPT, que es inteligencia artificial OpenAI, el Maxwell, y en el enfoque cuantitativo, el SPSS, el DataBit, el SER, el SAS, Stata y Gandia-Barwin. Buenas tardes, continuamos entonces con la exposición del día de hoy. La relación entre la ciencia y la epistemología es un tema en constante evolución, tanto que es un tema fascinante que ha intrigado a filósofos y científicos durante muchos siglos. A lo largo de la historia, la reflexión epistemológica ha influido en la práctica científica y viceversa. Desde el principio del empirismo hasta los desafíos de la física cuántica y la ciencia cognitiva, la epistemología sigue siendo fundamental para comprender cómo adquirimos el conocimiento y cómo interpretamos la realidad. La ciencia y la epistemología en su interacción continua nos recuerdan que nuestro entendimiento del mundo es una empresa en constante desarrollo y revisión. La ciencia como empresa humana se basa en el conocimiento y en la búsqueda de la verdad, mientras que la epistemología se ocupa de la naturaleza del conocimiento y cómo lo adquirimos. La epistemología es una rama entonces de la filosofía que se dedica al estudio del conocimiento, su naturaleza, sus límites, su origen y su justificación. Es una disciplina que busca comprender cómo adquirimos, justificamos y utilizamos el conocimiento, así como los criterios que utilizamos para determinar si algo es verdadero o falso. La palabra epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio o teoría. Entonces la epistemología se ocupa de preguntas fundamentales como qué es el conocimiento, cómo lo obtenemos, cuándo podemos afirmar algo, si es cierto o no. La teoría del conocimiento o gnoseología trata de los problemas del conocimiento, de las relaciones entre el objeto y el sujeto, y en el plano más general y abstracto. Es el estudio del conocimiento en sí mismo. De hecho, desde la antigüedad, la filosofía ha considerado el conocimiento humano como uno de sus objetos de estudio y ha creado una doctrina del conocimiento, o gnoseología. Pero es a partir de la Edad Media, durante los siglos XVI y XVII, cuando se convierte realmente en una disciplina filosófica específica e independiente, que en el siglo XIX recibe el nombre de teoría del conocimiento. Por su parte, la epistemología, teoría del conocimiento científico, nace en el siglo XX como filosofía de la ciencia, disciplina que trata de sustituir en un sentido más amplio a la tradicional teoría del conocimiento. Tiene por objeto entonces la crítica de las ciencias y el estudio de los principios en los que ha de basarse. De ahí que la epistemología se relaciona con la manera de generar conocimientos. La epistemología estudia, evalúa y confronta los diferentes elementos, concepciones y fundamentos y las estructuras en que se presenta el proceso de producción del conocimiento científico. Un tema central en la epistemología es la definición de conocimiento. La definición clásica del conocimiento se basa en tres condiciones. Creencia, que para que algo sea verdadero nosotros tenemos que creer en ello. La veracidad es lo que creemos que sea verdadero, y la justificación, cuando creemos tener razón adecuada para lo que es cierto. Esos tres factores se denominan teoría tripartita del conocimiento y fue formulada por el filósofo Edmund Gettier en la década de 1960. Lo anterior nos llevó a cuestionar qué es conocimiento científico y sobre todo cuáles son las dificultades epistemológicas. Se puede definir conocimiento a la acción de conocer algo. El conocimiento no es pura elucubración intelectual ni un simple reflejo de sus experiencias, sino reconocer la conexión que lo liga a otro fenómeno. La epistemología se encuentra entonces relacionada directamente con la investigación científica. De hecho, en conjunto con la metodología, se debe considerar como dos aristas necesarias para realizar investigaciones coherentes desde el punto de vista de conocimiento y generar cómo hacerlo. La metodología significa ciencia que estudia los métodos. Este concepto se encuentra vinculado directamente a la ciencia. El término metodología se puede definir como el grupo de mecanismos o procedimientos racionales empleados para el logro de un objetivo. Entonces, el procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir
o describir o explicar cómo interpretar los hechos. Eso define a la investigación. Se presume entonces una relación de diferentes componentes en la investigación, tanto epistemológicos como metodológicos, que se articulan en el conocimiento de la realidad de un investigador con el fin de identificarlas, medirlas y cuantificarlas. La tarea del investigador demanda su compromiso con el desafío de trabajar en búsqueda de soluciones, en propuestas que conduzcan a la construcción del bienestar. Cabría decir entonces que la labor del investigador es esencialmente una labor epistemológica, ya que ambas tienen por objeto comprobar una proposición. Los investigadores hacen epistemología al mostrar interés en determinar si los conocimientos y herramientas que se emplean gozan de validez o si son objetivas. Muchas gracias. Continuando con las presentaciones, quisiera conversarles sobre las corrientes de pensamiento, que de hecho las más usadas son las que voy a mencionar, entendiendo primero que estas forman parte de un constructo teórico del entendimiento del mundo y de la realidad. El idealismo es una de ellas y de hecho se caracteriza por interpretar el mundo dual desde esa accesibilidad al conocimiento en la sensibilidad, siendo sus principales representantes, por ejemplo, Platón, Renato Descartes, Nicolás Malebranche, entre otros. El realismo es otra corriente y su posición realmente se basa en ese reconocimiento de la realidad que se percibe a través de la experiencia y esta permite ser entendida como tal. Los principales exponentes tenemos a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, entre otros. El escepticismo es otra corriente y esta corriente filosófica define la importancia de esa felicidad del espíritu, la vida interior, siendo uno de los principales fundadores a Pyrrhon Ellis junto a seguidores que se aproximaron a ellos en el siglo III. El dogmatismo, de hecho, es otra corriente de pensamiento y esta da, por supuesto, la posibilidad de la realidad en contacto realmente entre el sujeto y el objeto, siendo su principal exponente, por ejemplo, Tales de Mileto. El empirismo, por su parte, aparece en la Edad Moderna y entre los siglos XVII y XVIII, hace el entender que el conocimiento precede únicamente a la experiencia, es decir, que la experiencia es la base de todo conocimiento como tal. Y siendo los principales exponentes, por ejemplo, John Locke, David Hume, entre otros. Otra de las corrientes de pensamiento que pudiéramos mencionar está el pragmatismo. Esta forma parte de un movimiento filosófico que se originó de hecho en Estados Unidos, en Inglaterra, y consiste en reducir el verdadero sentido útil de la verdad y consiste en la congruencia de todo lo que tiene que ver con el pensamiento desde la practicidad del individuo, siendo William James y John Dewey los principales exponentes. Está el racionalismo como otra corriente de pensamiento y resalta que la razón es la fuente del conocimiento, en tanto que se opone, por ejemplo, al empirismo al decir que las personas poseen el conocimiento y las ideas anteriores al conocimiento, siendo los principales exponentes, por ejemplo, René de Descartes, Platón, San Agustín, Leibniz y Hegel. También tenemos la fenomenología, que de hecho es una corriente idealista, subjetivista, que dentro de la filosofía se propone el estudio y la descripción de los fenómenos, siendo Husserl, por ejemplo, uno de sus principales exponentes al entendimiento del conocimiento desde el estudio de los fenómenos. Y también tenemos a Max Scheiner, Heidegger, entre otros. Y hablamos de la fenomenología trascendental relacionada con el movimiento filosófico desde ese entendimiento de la ciencia, pero desde las ciencias naturales, desde el espíritu pudiéramos encontrarlos desde el razonamiento, desde la esencia del ser humano a partir de la historia, la religión y la ontología, y en el ámbito de la psicología, Husserl es uno de los principales hacia el entendimiento de la conciencia como parte del fenómeno. El interaccionismo simbólico es otra de las corrientes de pensamiento y de hecho entiende al ser humano desde su ser microsociológico, desde su razón antropológica y sobre todo del significado de las cosas. De hecho, el principal exponente ha sido Blumer, entendiendo que las personas solo actúan desde el significado al que le dan a las cosas y a todo lo que les rodea, y seleccionan los hechos y transforman sus realidades de ese entendimiento. Y el positivismo
que es una corriente de pensamiento que de hecho afirma que el conocimiento científico, tal como ocurre, emerge realmente del significado del conocimiento desde las ciencias físicas y triunfa realmente desde el dominio de la naturaleza de estas aplicaciones a las situaciones de objetos. O sea que el conocimiento realmente es desde la base de la generalidad, siendo Augusto Comte uno de sus principales exponentes, donde lo planea desde el positivismo ideológico, desde su concepción analítica, su concepción realista y neopositivista. Entonces, algunos de estos exponentes, no solamente Augusto Comte, sino que van a precedir a todo lo que tiene que ver con el entendimiento y la naturalidad del conocimiento. Entonces, estas corrientes de conocimiento van a posibilitar el entendimiento de las realidades de las distintas posturas, lo cual condiciona, si se quiere, el proceso de cuantificación e interpretación de la realidad en todo su contexto para toda investigación, sobre todo en el ámbito de los estudios doctorales. Un cordial saludo, mi nombre es Valdemar Piña, continuemos entonces con esta presentación. La filosofía y el enfoque en el pensamiento científico promueven la comprensión de interpretación y generan la validación del conocimiento filosófico y científico. La filosofía es la base para el desarrollo de las ciencias y permite hacer razonamientos necesarios al momento de plantear problemas de investigación que llevan a la solución del mismo, permitiendo además el uso de métodos que facilitan la comprobación, la verificación de los resultados obtenidos y la búsqueda de un nuevo conocimiento. Definitivamente el ser humano se ha valido de esquemas que permiten mejorar el desarrollo de la ciencia y a la vez, por supuesto, ofrecen facilidades al momento de comprobar el nivel de falsabilidad. Un ejemplo de esto podría ser el uso de las matemáticas, la cual han servido de apoyo en el desarrollo de técnicas que permiten el manejo del espacio y ha favorecido, por supuesto, la búsqueda de un nuevo conocimiento. El interés por la investigación ha llevado al hombre a mostrar la ciencia como un logro de la humanidad. Por medio del manejo de métodos científicos ha podido, por supuesto, generar resultados que muchas personas ven como verdaderos, tal como Loranzano, quien al referirse a la ciencia afirma que constituye uno de los fenómenos culturales más importantes de nuestro tiempo al analizar el interés que ha existido por la ciencia en el siglo XXI. De Azcárraga, quien considera que las teorías científicas pueden tener en su origen una inspiración filosófica, pero lo importante es su poder explicativo y predictivo. De Azcárraga menciona que toda investigación exige un análisis filosófico en su inicio, pues no puede, por supuesto, partir sin hacerse preguntas que indiquen el objetivo de la investigación y las posibles metas que se buscan alcanzar con la misma, ¿no? Entonces, al lograr estos planteamientos se pueden ver la importancia que tiene la filosofía para la ciencia y la forma en cómo se encuentra unida entre ellas. Si no existiera la ciencia, por supuesto, sería casi que imposible conocer las cosas como creemos que son y cómo verdaderamente pudieran ser, ¿no? Hecho que nos ayuda con el uso de los métodos experimentales y que nos permiten comprender la realidad y observar la naturaleza tal cual como es. Por otro lado, también es difícil pues imaginar, fíjense, un conocimiento filosófico alejado de lo científico, porque este complemento es el que permite actualmente que manejemos una idea integral y podamos aplicar, por supuesto, los conocimientos del diario vivir y que sea una herramienta útil a nuestra existencia. Tal como Poppers, citado en Azcárraga, considera que la ciencia es probablemente la única actividad humana en la que los errores, de alguna manera, son criticados sistemáticamente, ¿no? Aquí la ciencia tiene la ventaja de seguir unos procedimientos que favorecen la crítica de los resultados que se muestran en cualquier investigación y los resultados del investigador que puede de alguna otra manera ser juzgado por otro, ¿no? Esto constituye la corrección de los errores, llevando, por supuesto, al éxito de una nueva teoría o al complemento de la misma. Sin duda alguna, aquí vemos también en esta lámina que básicamente pues en lo que considera la antigüedad del conocimiento sobre las cosas y el origen del hombre se exploraba mediante la especulación y la reflexión. Sin embargo, ya en aquella época existía una corriente de pensadores que obtenían el conocimiento por medio de la experimentación y estos sentaron las bases para el desarrollo de la mayoría de las ciencias que acogen al pensamiento científico como el origen del conocimiento. De este modo tenemos entonces que el pensamiento científico es ese modo de razonamiento científico sustentado en el escepticismo, en la observación y en la experimentación como esos procedimientos para generar los conocimientos en diversos campos de la actividad humana. Sin embargo, también existen una serie de características básicas para que se dé este proceso, por ejemplo, la objetividad y la racionalidad, al proponer como práctica el uso del razonamiento para la búsqueda de la verdad, negando los sentimientos, los intereses, las opiniones y las percepciones de quien formula las teorías para explicar la naturaleza de los hechos o de las situaciones investigables, ¿no?
También la demostración y la verificación, que de alguna manera las teorías que se desarrollan para explicar tales cosas deben ser demostrables empíricamente por medio de la aplicación del método científico. La sistematicidad, que esta más bien se produce luego de desarrollar un conjunto de procedimientos estandarizados que suponen un orden de la realidad y de las fases, ¿no? Y entre otras características, muy puntualmente también se destaca la generalización, ¿no? Vemos entonces que fomentar el conocimiento científico y la investigación científica es una forma de construcción de la realidad y que se formaliza a través del denominado método científico. De este modo pasamos entonces a la segunda lámina. Vemos cómo la filosofía y la ciencia, ¿no?, en estos últimos tiempos coadyuvan a la validación y a la generación de un nuevo conocimiento, ¿no? Sin duda el método que siguen estas disciplinas podemos observarlo acá, como bien, primeramente en las ciencias, ¿no? Las ciencias de alguna manera se preocupan o se ocupan de resolver las preguntas concretas y muy específicas en diferentes áreas del saber. También se apoyan mucho en el conocimiento cuantitativo y matemático, ¿no? Y demuestran sus hipótesis a través del experimento físico. En cuanto a la filosofía, suele atender a problemas universales abstractos. Estas se apoyan en la lógica, en la historia e incluso en otras ciencias particulares. Además de que demuestra sus hipótesis a través de métodos más variados como la fenomenología, el análisis cualitativo, la lógica simbólica o la hermenéutica, ¿no? Sin embargo, la filosofía y la ciencia, como pueden observar, comparten muchas cualidades, ¿no? Por lo que también a nivel doctoral buscan desentrañar los misterios del universo, ¿no? Siguen métodos rigurosos y lógicos para demostrar sus conclusiones. En esto se distinguen las pseudociencias y también las creencias populares, ¿no? Y también comparten temas y objetos de estudio, por ejemplo, la materia, el espacio, el tiempo, el origen del universo, entre otras tantas cosas. Entonces, la filosofía y la ciencia más bien tratan de comprender el funcionamiento del universo a través de los métodos rigurosos y bien fundamentados, ¿no? Pero la ciencia lo hace desde una perspectiva concreta y resuelve problemas específicos y acotados, mientras que la filosofía, en cambio, pues intenta dar una respuesta a preguntas un poco más universales. Aquí también podemos visualizar que la ciencia y la filosofía se complementan y se auxilian una de la otra. Por eso es normal que exista personas que le gusta tener un pie en una y el otro pie en la otra, ¿no? Aquí hay otro tema importante que tiene que ver con las habilidades y las competencias que derivan de la misma, y es que el aprendizaje de la ciencia es uno de los aspectos relevantes a considerar en las políticas educativas, ya que promueven las competencias de pensamiento crítico, reflexivo, la toma de decisiones, la observación y la comunicación. Todas estas son entendidas como esas habilidades que posibilitan la alfabetización científica, ¿no? También estas habilidades son definidas por Matt Comas, como dice acá, como esos rasgos característicos y métodos de pensamiento empleados por científicos para explorar y abordar los problemas del mundo natural. Pues estas habilidades del pensamiento científico están medidas por el contexto sociocultural y educativo, entendiendo que si bien la curiosidad es innata en los seres humanos, las habilidades y las competencias se fortalecen a lo largo de la vida en experiencias educativas intencionadas que permiten, por supuesto, modelar el conocimiento científico y la forma de abordar en este caso, temáticas científicas. Aquí, como estudiantes, pues debemos aprender estas habilidades y procesos de investigación científica, por lo cual termina siendo determinante los objetivos de aprendizaje relacionados a estos procesos de investigación, agrupados en etapas que transitan desde observar y plantearnos preguntas, planificar y conducir a una investigación, procesar y analizar la evidencia, evaluar hasta comunicar los resultados obtenidos, estableciendo además un proceso involucrado en la investigación científica que permite a nosotros pues alcanzar esos aprendizajes profundos y también desarrollar un pensamiento crítico, creativo y reflexivo que podrán, por supuesto, usar pues en el ámbito de nuestra vida. Y para finalizar y concluir, me despido entonces con esta frase que dice: filosofar no es solo reflexionar, es ir más allá de la propia razón. Muchísimas gracias por su atención.